Nadie se despierta por la mañana esperando ser tratado como un delincuente por defender aquello en lo que cree. Pero fue exactamente así como comenzó el día de Michael Winters, un veterano de guerra de 42 años, que ahora se veía sentado en el banquillo de los acusados. El fuerte olor a madera barnizada y a papel viejo impregnaba la sala del tribunal del condado de Jefferson. Las paredes altas, con sus antiguos vitrales, parecían aplastar a cualquiera que estuviera allí. Michael miraba al suelo. Sus manos callosas temblaban levemente, pero no por miedo, sino por frustración. En su pecho latía una mezcla asfixiante de indignación y cansancio. Era difícil creer que después de todo lo que había hecho por este país, estaba siendo juzgado no por un delito común, sino por haberse pronunciado, por haberse atrevido a exigir dignidad para los veteranos olvidados. El juez Richard Hamilton, un hombre de mirada fría, conocido por su arrogancia y su desprecio velado hacia quienes no encajaban en los estándares que él consideraba aceptables, golpeó el mazo con fuerza. La sala quedó en silencio. Su tono estaba cargado de sarcasmo. «Señor Winters, o debería decir soldado, aquí no estamos en el campo de batalla. Sus medallas no valen nada en este tribunal». Esas palabras cortaron más hondo que cualquier herida que Michael hubiese sufrido. Sintió cómo su rostro ardía, no de vergüenza, sino de humillación. Durante unos segundos regresaron flashes de la guerra, los gritos, el olor a pólvora, las miradas vacías de los amigos que quedaron en el camino. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura, mientras echaba una mirada discreta a la única persona en ese tribunal que parecía creer en él, su joven abogada, Sarah Chin, que sostenía con firmeza una carpeta azul, como si en ella residiera la esperanza de revertir ese absurdo escenario. Mientras el juez hojeaba los documentos frente a él, como si estuviera tratando con un caso irrelevante más, Michael trataba de controlar los pensamientos que atropellaban su mente. En la última fila, dos hombres de traje cuchicheaban, riendo discretamente como si aquello fuera una broma. Pero no lo era, no para él. Ese juicio no versaba solo sobre una valla traspasada, una propiedad invadida o gritos de protesta. Era sobre cada veterano que volvió de la guerra con cicatrices invisibles y fue relegado a las sombras por un sistema que fingía no verlos. Era sobre los amigos que enterró, no en el campo de batalla, sino aquí, en suelo estadounidense, muertos por depresión, por la falta de atención, por la indiferencia. Y ahora él mismo estaba sentado allí, no como héroe, sino como acusado. Al otro lado de la sala, Sarah Chin mantenía la mirada fija en el juez, pero su mano temblaba mientras pasaba las páginas de los documentos. Joven, asiática y de baja estatura, pero con un coraje que desbordaba su cuerpo, ella sabía exactamente lo que estaba en juego. No dependía solo de su carrera ese juicio, sino de la dignidad de un hombre que, a sus 42 años, ya había visto más muerte de la que cualquier ser humano debería soportar. Cuando el juez lanzó otra de sus ironías, «Quizás usted debería haber aprendido a seguir las reglas antes de decidir jugar a activista». Ella apretó los dientes. Sabía que no podía enfrentarse directamente aún. Necesitaba el momento oportuno. Y ese momento estaba llegando. La incomodidad se extendía por la sala como un hedor que nadie quería mencionar, pero que todos percibían. Algunos, presentes, desviaban la mirada. Otros negaban con la cabeza como si Michael fuera realmente el problema. Pero, en el fondo, era imposible ignorar su postura. A pesar de estar sentado, a pesar de ser objeto de burlas disfrazadas de formalidad, había una firmeza en aquel hombre. Espalda erguida, mandíbula apretada, manos aferradas a la rodilla con fuerza, como si así impidiera que todo su cuerpo se viniera abajo. Nadie allí sabía, o fingía no saber, que ese hombre había arrastrado compañeros heridos,
bajo lluvia de balas, que había suturado heridas con sus propias manos, que había pasado días sin comer ni dormir protegiendo vidas, y ahora estaba ahí, siendo tratado como un vago. Fue entonces cuando Sarah respiró hondo, ajustó sus gafas y se puso de pie. Su voz no era alta, pero tenía un tono que obligaba a cualquiera a prestar atención. Excelencia, antes de continuar con las acusaciones, solicito permiso para llamar a un testigo que puede aclarar puntos fundamentales de este caso. El juez arqueó una ceja, aburrido. ¿Y quién sería ese testigo, doctora?, respondió con ese tono de quien ya considera que todo es una pérdida de tiempo. En ese instante, las puertas traseras se abrieron. El eco de las botas al pisar el suelo de mármol hizo girar a todos en la sala. Quien entró fue el coronel James Harrington, imponente, enfundado en su uniforme, con las medallas reluciendo en el pecho. El silencio fue inmediato. Incluso el juez, por un instante, pareció tragar saliva. El coronel Harrington avanzó hasta el estrado sin apartar la mirada, con la actitud de quien lleva consigo no solo años de servicio, sino también la responsabilidad de honrar a quienes lucharon a su lado. A cada paso era como si rasgara en silencio la atmósfera de desprecio que hasta entonces había imperado en la sala. Cuando se detuvo frente al micrófono, no necesitó saludar con la mano al pecho. Su presencia hablaba más alto que cualquier gesto formal. «Señor coronel, por favor, identifíquese para el acta», dijo el juez, con un tono que intentaba mantener la autoridad, pero que ahora sonaba curiosamente más bajo. «James Harrington, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Serví a este país durante 28 años, y hoy estoy aquí por un motivo muy claro», respondió, mirando directamente a Michael, quien por primera vez exhaló el aire que tenía atrapado en el pecho. El juez intentó interrumpir, pero Sarah fue rápida. «Solicito que el testigo tenga libertad para contextualizar. Excelencia, este tribunal merece comprender quién es Michael Winters, más allá de los fríos documentos del proceso». El juez respiró hondo, cruzó los brazos y dio la señal para continuar. El coronel entonces empezó. «Michael Winters no es un invasor, no es un alborotador. Es el hombre que me cargó a cuestas durante 5 kilómetros en medio de un tiroteo en Afganistán, después de que mi vehículo recibiera un impacto. Yo tenía la pierna destrozada. Cualquier otro me habría dejado allí. Pero él me salvó. Y no fue solo a mí». En ese momento, varias personas en la sala se ajustaron en sus asientos, incómodas, como si de repente la gravedad de lo que se decía les hubiera alcanzado. El coronel respiró profundo antes de continuar. Su voz, hasta entonces firme, ahora llevaba un peso que ni él pudo disimular. «Vi a este hombre arrastrar a 3 soldados desde el interior de un edificio en llamas. Lo vi negarse a abandonar a todo un pelotón, incluso cuando los superiores ya habían dado por perdida esa operación. ¿Y saben qué pasó cuando regresó a casa? Se encontró con puertas cerradas, con miradas evasivas, con un sistema que trata a nuestros veteranos como piezas desechables». Sus palabras partían el silencio como cuchillos. Michael mantuvo la mirada en el suelo, los puños apretados, luchando contra la mezcla de vergüenza y gratitud que lo ahogaba. Entonces sucedió algo inesperado. Las puertas traseras del tribunal se abrieron de nuevo, pero esta vez no se escucharon botas, sino decenas de pasos sincronizados. Hombres y mujeres, algunos con muletas, otros con medallas en el pecho, entraron en absoluto silencio. Todos vestían camisetas negras con una frase en blanco que parecía gritar, aún sin sonido: «Los veteranos estamos unidos». El impacto visual fue inmediato. Los espectadores empezaron a volverse hacia atrás, murmurando. El propio juez arqueó las cejas, visiblemente desconcertado. No había forma de fingir que aquello no estaba ocurriendo. No habían venido a gritar ni a causar disturbios.
Habían venido a ser vistos, para que nadie los ignorara más. El ambiente en la sala cambió por completo. Incluso quienes habían venido solo a presenciar un caso curioso, ahora parecían incómodos con el juicio silencioso que minutos antes hacían. El coronel Harrington señaló discretamente al grupo y retomó la palabra. Cada uno de estos hombres y mujeres lleva cicatrices que ustedes no pueden ver. Algunos perdieron piernas, otros perdieron noches de sueño, pero todos perdimos el derecho a ser tratados con dignidad al regresar a casa. El juez Hamilton intentó recobrar el control. Esto no es una asamblea pública, coronel. Solicito que se ciñan a lo relevante para el proceso. Pero su voz ya no tenía la misma arrogancia. Estaba más temblorosa, más vacilante. Sarah no dejó pasar la oportunidad. Excelencia, con todo respeto, lo que se está diciendo aquí es absolutamente relevante, porque este tribunal está juzgando a un hombre no solo por lo que hizo ese día, sino por lo que representa, y usted lo sabe. El juez respiró hondo, se acomodó en la silla, cruzó los brazos y por primera vez no respondió. Toda la sala parecía contener la respiración. Entonces el coronel enfatizó: si luchar por la propia supervivencia, por la propia dignidad, es un crimen, entonces todos nosotros aquí somos culpables. Y tal vez debería preparar un tribunal exclusivo para veteranos, excelencia, porque no somos pocos. El silencio resultante parecía interminable. Los sonidos del exterior, hasta bocinas, pasos, voces en la acera, desaparecieron, como si el mundo se hubiera detenido en ese tribunal. El juez Hamilton se aferraba a la pluma, golpeando levemente el bloc de notas, mirando la mesa y evitando el rostro de cualquier persona en la sala. Quizás por primera vez comprendía el peso de lo que estaba sucediendo. Pero, antes de que dijera palabra, un sonido diferente resonó por la puerta principal. Pasos firmes y cadenciados, acompañados del choque metálico, de un bastón al golpear el suelo. La puerta se abrió, revelando a un hombre anciano, uniformado y con el pecho cubierto de medallas. Su cabello blanco estaba impecablemente peinado, su porte inmaculado a pesar de la avanzada edad. Era el general Robert Hamilton, el padre del juez. Su entrada fue como una descarga eléctrica. Nadie lo esperaba. El propio juez abrió los ojos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «Papá, ¿qué haces aquí?», balbuceó, visiblemente desconcertado. El general no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro de la sala, miró lentamente a cada persona presente, respiró hondo y con voz firme, casi seca, declaró: «He venido a recordarte quién eres, o al menos quién olvidaste que debías ser». La frase cayó como una bomba. El juez quedó paralizado. El público, que ya contuvo la respiración, ahora ni parpadeaba. La tensión era tan palpable que parecía que si alguien dejara caer un alfiler, explotaría. El general se volvió directamente hacia su hijo, sin suavizar el tono ni aliviar la mirada. «Cuando eras niño, decías que querías ser como yo. Te hablaba de honor, de deber, de respeto. Y ahora vengo aquí y te veo sentado en ese banquillo, juzgando a un hombre que hizo más por este país que cualquiera de esos papeles que tanto cuidas». El juez intentó interrumpir, pero su padre alzó la mano en un gesto que acalló hasta los susurros. «Cállate y escucha, Richard, porque hoy tú no eres juez. Hoy eres solo un hombre, y estás a punto de decidir si serás un hombre decente o un cobarde que usa la ley para justificar la falta de coraje». El impacto fue devastador. Algunos veteranos entornaron los ojos, conteniendo la emoción. Michael, quien hasta ese momento estaba inmóvil, apretó los labios y respiró hondo, sintiendo ese nudo en la garganta que solo quien ha cargado el mundo a cuestas conoce. Sarah miró discretamente de reojo, parpadeando varias veces para contener las lágrimas, mientras sostenía el documento de la defensa con tal fuerza
que parecía que se iba a desgarrar. Incluso el coronel Harrington cruzó los brazos y exhaló con fuerza, como si contuviera un torrente de palabras. Y por primera vez desde que todo aquello comenzó, el juez no tuvo respuesta. Simplemente bajó la mirada y contempló sus propias manos, como si viera en ellas algo que nunca antes había notado: vergüenza. El general avanzó un paso más, mirando directamente a los ojos de su hijo. Estás sentado en ese cargo, en ese tribunal, en esa silla, gracias a hombres como él, señaló con firmeza a Michael, y como cada uno de los que están detrás de mí. Y si olvidaste eso, devuélveme la toga ahora, que yo mismo me encargo de llevar este juicio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El juez Hamilton respiraba con rapidez, apretando los reposabrazos de la silla, mientras buscaba cualquier punto de fuga en la sala, aparte del rostro de su padre. Pero no había a dónde huir. Aquella sala entera se había convertido en un espejo, y el reflejo que veía no se parecía en nada al que había imaginado. Entonces el juez exhaló con fuerza, casi como rindiéndose. Enderezó la espalda en la silla, carraspeó y miró directamente a Michael, por primera vez sin la mirada de superioridad, sino con algo que se parecía, aunque discretamente, a respeto. Este tribunal reconoce que este caso trasciende los límites de un mero proceso penal. Comenzó con voz menos firme de lo habitual. Michael Winters, usted, técnicamente, violó la propiedad de un representante electo, pero también es un hecho que su conducta no fue violenta ni tuvo por objetivo causar daño patrimonial. Hizo una pausa. Y este tribunal no puede fingir ignorar la razón por la que todo esto ocurrió. Por un momento nadie respiró en la sala. El juez volvió a exhalar, ajustó sus gafas y mirando ahora no solo a Michael sino a todos los veteranos que colmaban la parte trasera del tribunal, continuó. Este tribunal declara a Michael Winters culpable, formalmente culpable de invasión de propiedad y perturbación del orden público. La frase sonó como un balde de agua fría, pero antes de que alguien reaccionara, prosiguió. Sin embargo, dado el carácter excepcional de las circunstancias, la motivación legítima y el historial irreprochable de este hombre, la pena será sustituida por libertad condicional, sin restricción de circulación y con una condición específica. Hizo una pausa prolongada, volvió a mirar al grupo de veteranos y concluyó. El señor Michael Winters tendrá la misión de continuar y ampliar el grupo de apoyo a veteranos que ya dirige de manera voluntaria. Y, a partir de hoy, este grupo quedará oficialmente reconocido y registrado por la justicia de este estado como un servicio de utilidad pública, con todos los beneficios y garantías legales. La sala estalló en aplausos. No fueron gritos ni celebraciones eufóricas, sino palmadas firmes y cargadas de significado. En ese momento, las palabras dejaron de ser suficientes. Michael llevó la mano al rostro, entrecerró los ojos y por primera vez en muchos años permitió que esas lágrimas cayeran. No eran de tristeza, eran de alivio, de dignidad. Cuando el estruendo de los aplausos empezó a amainar, lo que vino después sorprendió a todos. El propio juez Hamilton se levantó, sacó un cheque del bolsillo interior de su toga, lo firmó delante de todos y con la voz todavía emocionada dijo: «Estoy donando, a título personal, $50,000 al fondo de este grupo de apoyo. Y no lo hago por caridad. Es una deuda que yo, este tribunal y toda esta sociedad tenemos con ustedes». El silencio posterior no era de vergüenza, sino de respeto. Incluso quienes habían venido como simples espectadores comprendían que habían presenciado algo extraordinario. El general Hamilton cruzó los brazos y asintió con la cabeza, dando a entender que la misión estaba cumplida. Pero no se anduvo con obsequios. Miró a su hijo y sin ceremonias dijo:
Nunca olvides quién te puso en esa silla. ¿Y quién la ha sostenido? El juez solo asintió, mirando al padre como quien finalmente entiende la magnitud de su responsabilidad. En un rincón de la sala, Sarah Chin soltó un suspiro tan profundo que parecía arrastrar semanas de tensión. Miró a Michael, sonrió y apretó su brazo con fuerza, como diciendo sin palabras: «Lo logramos». Michael no respondió. Solo devolvió el apretón de su mano, mirando al suelo como quien aún asimila todo lo vivido. La repercusión fue inmediata. Ese mismo día, fotos y videos del tribunal se difundieron por las redes sociales. El instante en que el grupo de veteranos entró con sus camisetas negras se convirtió en noticia en varios periódicos. El testimonio del coronel Harrington se volvió viral, y las palabras del general Hamilton circularon como un manifiesto, compartido por miles de personas con leyendas como «Esto es honor de verdad» o «Que nunca más tengamos que recordarle a este país el valor de sus veteranos». Y, en medio de esa avalancha mediática, ocurrió algo aún más inesperado. El senador Davis, objetivo de la protesta de Michael, ofreció una rueda de prensa a la mañana siguiente, anunciando oficialmente que retomaría el proyecto de ley que había abandonado. No fue solo un discurso. Días después, en una ceremonia transmitida en vivo, Michael sostenía unas tijeras doradas junto al coronel Harrington y decenas de veteranos para cortar la cinta inaugural del Centro Estatal de Tratamiento de TEPT para Veteranos, un centro que no solo ofrecía asistencia psicológica, sino también apoyo jurídico, talleres de reinserción social y seguimiento familiar. Aquella mañana, al mirar el edificio frente a él, Michael comprendió que ese lugar no era solo una construcción de concreto, era el símbolo de una batalla que creyó imposible de ganar, y más aún, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban siendo vistos y escuchados. El semblante de Michael ese día no reflejaba al vencedor ni al héroe clásico de película. Era el rostro de un hombre exhausto, alguien cuya piel, mirada y manos mostraban las huellas de batallas que nadie fuera de las trincheras ni de los consultorios podría comprender completamente. Pero, por encima de todo, era el rostro de quien finalmente supo que ya no luchaba solo. Al volver la vista y ver a tantos compañeros presentes, algunos en silla de ruedas, otros con muletas, otros más con cicatrices invisibles, entendió que aquella lucha nunca fue únicamente suya, y que ahora era de todos. Dejaron de ser invisibles. En los días siguientes, algo empezó a cambiar, no solo en el estado, sino en todo el país. Ciudades implementaron programas similares. Grupos de apoyo recibieron financiamiento, e incluso universidades abrieron centros de investigación especializados en el tratamiento de trastornos de estrés postraumático en veteranos. Más aún, tribunales comenzaron a revisar casos antiguos, y el propio juez Hamilton, quizás el ejemplo más improbable de transformación, anunció la creación del primer tribunal especializado en casos de veteranos, que pronto se convertiría en referencia nacional. Él mismo afirmó públicamente que aquel tribunal no nació de su voluntad, sino de lo que aprendió ese día. Y por primera vez, admitió: «Aprendí más sobre justicia en una mañana que en todos los años que pasé estudiando leyes». En la clausura de la primera sesión de ese nuevo tribunal, meses después, Michael fue invitado de honor. Subió al estrado con un papel doblado, pero ni siquiera necesitó abrirlo. Miró al público repleto de veteranos, familiares y jóvenes soldados en el inicio de su propia senda y simplemente pronunció: «Mi mayor acto de valentía no fue en la guerra, fue haberme levantado aquí, vulnerable, para decir que necesitaba ayuda y que muchos como yo también la necesitan. La guerra no termina cuando regresamos a casa, pero hoy sé que ya no tenemos que luchar solos.
Los aplausos que siguieron no fueron simples palmadas, fueron reconocimiento, fueron reparación. Al bajar del estrado, rodeado de abrazos, apretones de manos y miradas que decían «Gracias por no rendirte», Michael sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho: liviandad. Por primera vez, desde que volvió del frente, comprendió que finalmente había encontrado su misión. Y esa misión no trataba de armas, ni de medallas, ni de hazañas en la contienda. Era mirar a los ojos de quien lleva una guerra dentro y decirle: «Te veo, te entiendo, y no estás solo». Aquel día no fue solo un final, fue el comienzo de una nueva lucha, una lucha por la dignidad, una lucha que, esta vez, estaban listos para ganar, juntos. La repercusión de ese movimiento no se detuvo. Canales de televisión, portales de noticias y estaciones de radio comenzaron a dar espacio a veteranos para que contaran sus historias. Por primera vez, el país entero pareció dispuesto a escuchar no solo relatos de valentía, sino, principalmente, las heridas invisibles, las cicatrices emocionales y los desafíos que surgen cuando la guerra finaliza en el papel. Michael fue invitado a universidades, congresos y encuentros comunitarios, no como héroe, sino como la voz de quien casi fue borrado por el sistema. Y en cada intervención dejaba claro: esto no se trata de mí, se trata de todos nosotros. El senador Davis, presionado por la opinión pública y por su propia conciencia, fue más allá del proyecto de ley. Anunció un paquete de medidas que incluía no solo el tratamiento del TPT, sino también programas de vivienda, empleo y acompañamiento psicológico gratuito para veteranos en todo el estado. Y confesó públicamente: si Michael Winters no hubiera invadido mi propiedad aquel día, si no me hubiera obligado a mirar de frente a una realidad que ignoraba, nada de esto estaría sucediendo. Esas palabras no solo encabezaron titulares, sino que quedaron grabadas en la memoria de quienes presenciaron en vivo un cambio que muchos creían imposible. Con el paso de los meses, lo que parecía una victoria aislada se convirtió en un movimiento nacional. Estados vecinos replicaron el modelo del Tribunal Especializado e incluso el Congreso Federal inició el debate para crear una política pública permanente en favor de los veteranos. Las camisetas negras con la leyenda «Los veteranos estamos unidos» empezaron a verse en marchas, eventos, escuelas e incluso oficinas como símbolo de resistencia, dignidad y transformación social. Y en medio de todo ello, Michael mantenía su ritmo, ayudando, orientando, escuchando y sobre todo mostrando que la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje. Una mañana de sábado, mientras organizaba un círculo de conversación en el centro comunitario recién inaugurado, Michael vio algo que hinchó su corazón de un orgullo difícil de describir. Entre los participantes había jóvenes soldados, hijos de veteranos, voluntarios e incluso civiles que jamás habían vestido uniforme, pero que comprendieron que aquella lucha era de todos. Y cuando un joven de 19 años, que nunca fue a la guerra, alzó la mano y dijo: «Estoy aquí porque ustedes me enseñaron que ser hombre no es fingir que no se siente dolor, es tener el valor de pedir ayuda y de ayudar a quien la necesita». Michael cerró los ojos y asintió. Eso era, exactamente eso. Aquella noche, solo en casa, Michael se sentó al borde de la cama sosteniendo una fotografía antigua. Él con sus compañeros en Afganistán. Algunos de esos rostros ya no estaban, otros aún luchaban, no contra enemigos armados, sino contra fantasmas que solo quienes estuvieron allí conocen. Al mirar aquella foto, comprendió definitivamente que su mayor legado no serían las misiones cumplidas en la guerra, sino las vidas que ayudaba a reconstruir cada día, las manos que estrechaba, las historias que ya no serían olvidadas. Por primera vez sintió que, al fin, había encontrado un hogar. No un lugar físico, sino un hogar dentro de sí.
un hogar de propósito. Y mientras el mundo afuera seguía girando con sus indiferencias, sus ruidos y sus prisas, Michael cerró los ojos y sonrió, porque sabía que, aunque la batalla nunca terminara del todo, ya no luchaba solo, y que, cada vez que un veterano encontrara fuerzas para levantarse, cada vez que alguien comprendiera que pedir ayuda es un acto de valentía, esa guerra invisible estaría siendo poco a poco ganada. Y si algún día preguntaran quién fue Michael Winters, no dirían solo un veterano de guerra. Dirían, él fue el hombre que convirtió su propio dolor en refugio para él y para muchos otros. Años después, en una ceremonia nacional en el Capitolio, donde se reunían autoridades, veteranos y familias de todo el país, Michael Winters subió al escenario para recibir la más alta condecoración civil por servicios a la comunidad. Mientras sostenía la medalla en sus manos, no pudo evitar que su mirada recorriera la multitud. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, veteranos de varias generaciones, todos de pie, aplaudiendo, y, entre el público, vio algo que le dejó la garganta entrecerrada. Cientos de camisetas negras estampadas con la frase que lo inició todo: «Los veteranos estamos unidos». Aquel reconocimiento no era solo suyo, era un recordatorio eterno de que, mientras haya alguien dispuesto a levantarse, aunque con miedo, aunque vulnerable, ninguna batalla se libra en solitario. Y, en ese preciso instante, Michael comprendió de una vez por todas: ya no era solo un superviviente, era parte viva de una revolución silenciosa, forjada con resistencia y dignidad.